Ya estamos aquí de vuelta en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el diputado Diego Schalper. Muy bienvenido a Influyentes, diputado. Muchas gracias por la invitación, Paula. Feliz de compartir. Bueno, vamos a conversar de la campaña de la candidata Evelyn Matei, que usted es uno de sus voceros, pero mucho más importante que eso, o tan importante como eso, vamos a hablar de esta pelea o esta lucha que hay por la hegemonía dentro de las derechas o las oposiciones, como se dice ahora, que además es un debate, una disputa que se está dando en todo el mundo, ¿no? Entre la ultraderecha o derecha populista radical, como la llaman los politólogos, o nueva derecha, como se llaman a sí mismos esos partidos, y la derecha tradicional, ¿no? Los partidos, la derecha, la centroderecha tradicional, que en Chile siempre estuvo representada por el expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Esa tensión entre esas dos derechas. ¿Cómo está viendo usted esa realidad de la lucha por la hegemonía en medio de un año electoral, en que además le ha tocado a la candidata Evelyn Matei llevar muchos meses ya de campaña? Así es. Bueno, yo lo primero que te puedo decir al respecto es que en Chile eso adquiere una dimensión un poco distinta, porque yo soy de los que creen que, si somos honestos, desde el 2011, quizá un poquito más estricto desde el 2019, en Chile nos hemos metido en lo que yo llamo un ciclo de polarización, donde cierto cuestionamiento legítimo al modelo de desarrollo lo hemos procesado de una manera muy agresiva, con mucha confrontación, con mucha verborrea agresiva, que además, un poco tú lo decías, también ha tenido un poco expresión también en otros países. Ahora, lo que yo veo que ha ocurrido es que han surgido desde ese punto de vista en las derechas o en la derecha distintas miradas, yo te diría, a partir de ciertos desafíos que la centro derecha quizás le faltó asumir con más fuerza. Entonces tú ves que en el caso de Johannes Kaiser empatiza muy bien con el malestar que genera un exceso de burocracia estatal, y sus primeros discursos estaban muy de la mano de eso. En el caso de José Antonio Kast me parece que enarbola un malestar de un mundo conservador o de un mundo más tradicional, que de alguna manera sintió que la centro derecha no fue capaz de interpretar esos sentires. En el caso social cristiano hay una cosa de este tipo. Entonces yo eso lo veo como un fenómeno posible y natural. Si la pregunta que se tiene que hacer, primero Chile y después la derecha, es si vamos a seguir en este clima de confrontación y por lo tanto nos vamos a seguir recriminando. Yo soy de los que lleva 40 años vivo, he escuchado toda mi vida las recriminaciones del periodo del 73, ahora vamos a tener nuevas recriminaciones de cómo estuvo usted parado en el estallido, o si vamos a dar paso a un espacio de cooperación. O sea, esa es la pregunta central, en mi opinión, en el mes de noviembre. Y la otra en la derecha es si nos la vamos a jugar con un proyecto con convicción de mayoría, o si nos vamos a jugar, digo el electorado en general, por un proyecto con convicción de identidad. O dicho de otra forma, si se influye en un país desde administrar una minoría incidente, o si usted influye en un país siendo capaz de conducir una mayoría que aspira a gobernarte, fija. O sea, yo creo que ese es el matiz central. Y yo creo que esas son las preguntas que van a resolverse aquí en noviembre. Yo confío, para serte franco, Paula, que Chile ya está un poquito hastiado de esta polarización. Está hastiado de este clima de permanente controversia, de estarnos sacando los unos a los otros cosas en cara. Yo lo que observo es que los chilenos quieren pasar un ciclo donde las cosas se resuelvan, donde se adquieran seguridades, donde recuperemos el orden. Y al mismo tiempo yo creo que el electorado de derecha, después de mirar lo que fue la experiencia del 2021, después de mirar lo que fue el segundo proceso constituyente, y un poco lo que ha sido dando en el mundo, es que se la tiene que jugar por una centro derecha con vocación de mayoría, pero eso le pone una tarea a la centro derecha, que es tener una identidad. Exactamente, esa es la pregunta que tengo, diputado, porque usted ha sido de los que más ha criticado a la exconcertación o al socialismo democrático, que usted ha dicho que se acomplejaron frente al Frente Amplio, ¿no? Que el Frente Amplio les dijo que los 30 años no valían nada, eso al principio, porque sabemos que esa narrativa ha cambiado y el presidente Boric ha sido bien elocuente en esa materia, pero que en ese momento decían que los 30 años no eran malos, que habían sido autocomplacientes, que no eran realmente de izquierda, en fin, y que especialmente después del estallido, la exconcertación, en vez de defender su legado y explicar por qué no pudo hacer todo lo que quizás hubiera querido hacer, se había acomplejado y se había callado, ¿no? Sí. Y se había, de alguna manera, tratado de quedar en silencio hasta que pasara esto. ¿No pasa lo mismo ahora un poco en algunos sectores o en gran parte de Chile Vamos, que cuando son emplazados por el Partido Republicano, por sus líderes, por el Partido Nacional Libertario, cuando les dicen derecha cobarde, cuando les dicen que son de izquierda, cuando les dicen que no son capaces de enfrentar la delincuencia, en fin, un montón de cosas que le han dicho a la candidata y al proyecto de Chile Vamos, y cada vez que llegan a acuerdo, en vez de contestar, se quedan como en esa misma actitud? Mira, yo creo que hay algo de eso,
yo en lo personal me pasa que cuando miro la experiencia, te quiero contar un poco el colectivo que a mí me ha tocado trabajar, el colectivo Solidaridad en la Universidad Católica, lo que hemos podido construir desde Día País, lo que hemos podido hacer en Renovación Nacional, especialmente para lo que fue la campaña del rechazo, donde la tesis que nosotros siempre defendimos era un rechazo con vocación de mayoría. Algunos aspiraban a un rechazo con vocación de minoría, ¿te fijas? Y básicamente una idea como de morir con las botas puestas, pero perder la elección. A mí me parecía que había algo tan importante que habría que abrir las puertas, recházala por una mejor, para que se incorporaran Eduardo Frei, para que se incorporara Jimena Rincón. Y ahí yo te diría que viene la primera disyuntiva de este tipo. Yo creo que un desafío pendiente de Chile Vamos, o de lo que yo llamo la centro derecha con vocación de mayoría, es entender que eso se logra construyendo una identidad, pero que identidad no es antónimo de vocación de mayoría. Algunos creen que tener identidad es transformarse en algo así como alguien irreflexivo e intransable. Es como confundir ser frontal con ser confrontacional, es confundir con ser grandilocuente con ser eficaz. Y yo creo que una de las alternativas que tenemos que aprender precisamente de lo que fue la historia de la centroizquierda frente al Frente Amplio, es un poquito mirar lo que sucede cuando otros, que también enarbolan una especie como de superioridad moral sobre lo que hay que hacer, nosotros tenemos que atrevernos a plantarles cara, decirle al país que los países se construyen con acuerdos. Yo hoy día en la mañana tenía una reunión con gente del mundo del emprendimiento y yo les hacía la pregunta, ¿ustedes cuando emprenden conversan con los distintos y pretenden básicamente imponerse por la vía de la grandilocuencia o más bien construyen espacios de colaboración, de encuentro? Entonces, yo creo que ahí nos ha faltado vehemencia y audacia en defender el camino de la conversación, en defender el camino de los acuerdos, en defender el camino de la eficacia. A mí me llama la atención que se habla con mucha vehemencia de enfrentar al crimen organizado. Pero si tú revisas los proyectos de ley que en este gobierno han sido los que han contribuido a fortalecer a Carabineros, a fortalecer la defensa del Estado, son redactados por Chile Vamos. Yo como autor del proyecto de ley Naín Retamal me llena de orgullo que el general director de Carabineros diga este es el proyecto más importante que han tenido las policías en los últimos años. Entonces, ahí yo siento que la tarea que tenemos las nuevas generaciones de centro derecha es defender la manera que tiene la centro derecha de hacer las cosas, que es identidad, pero con vocación de mayoría, con vocación de eficacia y no solamente quedarse en la grandilocuencia, Paula, sino que ser capaces de construir un proyecto que es capaz de cambiar realidades. Mira, permíteme una frase. La confrontación en lo que decanta al final es el inmovilismo, en que las cosas no cambien. Y eso termina estallando de las maneras que conocimos el 2019, el 2020, el 2021. Entonces, yo al menos me la quiero jugar con mucha fuerza por salir a plantarle cara a la polarización, construir caminos de cooperación para adelante y que ojalá el país se debata entre alternativas que son capaces de trabajar juntas y no permanentemente frente al insulto y la confrontación. Eso yo creo que no puede continuar. Esta falta de audacia, como dice usted, para enfrentar audacia y esto. urgencia. Audacia y urgencia de decir, esta es la diferencia que tenemos, ¿sí? ¿no? Hay una diferencia. ¿Estará incidiendo en que en las encuestas la candidata Matei ha ido bajando y que José Antonio Kast la ha ido alcanzando y en algunas encuestas aparecen empatados? Yo creo que una de las cosas buenas que ha pasado con la llegada de Diego Paulsen y otros más a la campaña es que nos hemos convencido de tres cosas que, modestia aparte, de alguno que las veníamos diciendo incluso en un programa que usted participa hace bastante rato. La campaña de la candidata tenía que adquirir cuerpo conceptual. Y cuando a mí me dicen orden, progreso y esperanza, lo que hay detrás, y lo vamos a ir contando, es mucho más que una triada simpática, sino que son convicciones profundas. Los países se ordenan sobre la base de trabajar con los distintos buscando acuerdos. Se alcanza el progreso cuando usted toma decisiones de largo plazo y no se queda solamente en la inmediatez, y los países se construyen desde la esperanza y no desde el miedo. Y ahí tenemos una diferencia con cierta manera de entender la dinámica de rememorar un pasado supuestamente mejor sobre la base del miedo al futuro. Nosotros no creemos que ese sea el camino para construir. Entonces, yo creo que era importante darle un chasis conceptual a la campaña. Segundo, tener una candidata que dijera, mire, yo tengo cercanía para gobernar, para escuchar y valentía para gobernar. O sea, soy Evelyn y Matei, ¿te fijas? Y creo que eso es un acierto porque va plantándole un liderazgo muy claro al país de cómo queremos seguir. Y lo tercero y muy importante era que los partidos que sustentan la opción de Evelyn Matei nos sintiéramos comprometidos con un proyecto en donde, permíteme un comentario, ganar la elección es solo parte del desafío. Si aquí tenemos que decirle a los chilenos que nosotros estamos en mejores condiciones de darle gobernabilidad al país. Bueno, y además ya es un hecho que es más fácil ganar la elección que gobernar después, ¿no? Eso Sin le ha pasado duda. a todos, sobre todo con un Congreso que, así como vamos, va a seguir igual de fragmentado. Exacto. Y quizás peor. Diputado, ¿por qué Chile Vamos, la centroderecha en Chile, ha tomado este camino de apoyar sin mucho
bemoles, digamos, a las alternativas como la de José Antonio Kast. Ya pasó en la elección pasada en que en un día inmediatamente lo apoyaron. Quien trató de ponerle condiciones o le puso que fue Sebastián Sichel recibió como una andanada de críticas, digamos, como que cómo se le ocurría pedir como requisitos para apoyar a José Antonio Kast. Y se lo pregunto porque usted, que vivió mucho tiempo en Alemania, estudia allá, uno ve el comportamiento de la CDU en Alemania, por ejemplo, que prefiere gobernar con la socialdemocracia, ¿no? Y no con la ultraderecha, no con AfD, ¿no? Considerado además un partido extremista por el Estado alemán. O Emmanuel Macron, otro presidente de centro derecha, liberal, que por ningún motivo haría una alianza con Marine Le Pen, ¿no? Y que de hecho en la última elección, digamos, cuando renovó el Congreso completo y llamó a elecciones, dijo que todos quienes no querían que la ultraderecha gobernara tenían que unirse, y eso incluía que candidatos suyos llamaron a votar por el Partido Comunista. ¿Por qué en Chile es una actitud distinta? Que es decir, bueno, finalmente vamos a gobernar juntos y si gana él nosotros lo vamos a apoyar al otro día. Mire, yo creo que el 2021 el país estaba enfrentado a una disyuntiva que por suerte no es la de hoy, porque yo le recuerdo que el Frente Amplio de la época y la Pro Dignidad de la época enarbolaba cosas que hoy día todas se han ido cayendo de a una, sin contar con la superioridad moral. Acuérdense que la ministra del Interior, Isquia Siches, de la época, decía que iba a ir al Gualmapu a básicamente pacificar la Araucanía y le echaron a balazo. Entonces, yo creo que el nivel de polarización que alcanzamos el 2021 era de tal envergadura, es decir, la disyuntiva entre un Boric y un Kast es muy distinta a la disyuntiva que se nos va a plantear aquí a fin de año. Por eso yo cuando le digo que la decisión de noviembre es una decisión entre si usted se la va a seguir jugando por mantener este clima de polarización o al fin se la va a jugar por un espacio de cooperación, y si el elector de derecha se la va a jugar por un proyecto que tiene vocación de identidad o vocación de oposición o uno que tiene vocación de mayoría, estamos hablando precisamente de lo que usted plantea. ¿Cuáles son las coordenadas que le permiten al país recuperar esta capacidad de entendernos entre los distintos y construir proyectos en común? Y yo al menos soy de la idea que sí, a ver, yo no tengo ninguna duda que Evelyn Matei va a pasar a segunda vuelta, por lo tanto yo solo me pongo en ese escenario, pero incluso en el escenario que usted me plantea, yo creo que es muy importante que para adelante, como centro derecha, nos atrevamos a defender un país en donde los problemas se resuelven por la vía del diálogo fraterno, del acuerdo, de la puesta en común y no de la confrontación. Y para mí eso va a ser muy importante de cara a las definiciones que vienen. Ahora, la familia política de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser está representada en este grupo que se llama CIPAC, ¿no? Que tuvo una reunión ahora en Hungría, a la cual asistió, de hecho, José Antonio Kast, y donde va Víctor Orbán de Hungría, Bolsonaro en su momento, ahora fue Bolsonaro hijo, Javier Milei, Donald Trump. Digo, estoy citando a las personas, a las personalidades que van a estos encuentros, porque además la derecha radical se está internacionalizando, ¿no? Y volviendo mainstream. Esa es la etapa en la que están. ¿Usted iría a esas reuniones? O sea, así como la otra vez inmediatamente llamaron a votar por José Antonio Kast, ¿se siente parte de ese grupo Chile Vamos? O sea, yo hablo por mí, obviamente, creo que interpreto a la inmensa mayoría de Chile Vamos, nosotros no nos sentimos cómodos en esa familia política. ¿Por qué? Porque, mire, hay cuestiones de fondo y de forma. De fondo es porque nosotros de verdad creemos que la manera de hacer país no es defender de manera irreflexiva ciertos principios de manera aislada, sino que es entender que si la libertad no encuentra condiciones de ejecutividad real en la vida, de ejercicio material en la vida a partir de un Estado que genera ciertas condiciones sociales, es una libertad que termina siendo patrimonio de un grupo muy reducido entre una sociedad, y por lo tanto la inmensa mayoría de las personas, tú les dices, eres arquitecta de tu propia vida, pero esa señora se encuentra que no encuentra atención en la salud, que no encuentra educación de calidad que le sostenga esas decisiones, que dice, mire, quiero hacer familia pero no tengo cómo financiarla. Entonces, esa libertad nominal, sin acompañada de condiciones sociales que la hagan habilitante, yo creo que termina siendo el peor caldo de cultivo para los populismos de izquierda y de derecha. Entonces, esa manera de aproximarse conceptualmente a mí por lo menos no me satisface. Y en la forma, le confieso que el estimar que el que piensa distinto a uno es un enemigo, es parte de los problemas que estamos viviendo en distintos países en el mundo, que creo que hacen muy difícil la convivencia social, y lo más grave de todo, yo creo que son síntomas de dos fenómenos. Uno, flojera intelectual, porque algunos creen que es ser audaz el defender lo propio de manera irreflexiva. No, no, no. Lo verdaderamente audaz, lo verdaderamente valiente, auténtico intelectualmente, es desde lo que uno cree ir buscando puntos de encuentro con los distintos. Lo otro es una zona de confort muy fácil y además muy falsa.
Usted, Paula, y yo no vivimos en un mundo en donde todos piensan como pensamos nosotros. Entonces, yo creo que eso es flojera intelectual. Y lo segundo y más grave es que esa manera de proceder es lo que deviene al final es el inmovilismo. Y el inmovilismo lo terminan pagando los más pobres, lo terminan pagando las clases medias vulnerables, porque, seamos sinceros, mientras se debate de manera irreflexiva y agresiva, no se resuelven los problemas de las grandes mayorías. Entonces, yo creo que esa es nuestra pega, plantarle cara a estas cosas de cara al futuro. Ahora, Víctor Orbán, Donald Trump, Javier Milei, entre otros también, digamos, hay personajes de la izquierda también que caen en la categoría de gobiernos iliberales, es decir, que no respetan los principios de la democracia liberal. Sentado ahí mismo donde está usted, la semana pasada el rector Carlos Peña dijo que la elección de noviembre había como una frontera muy importante entre candidaturas que respetan los principios de la democracia liberal y candidaturas que no, y que eso era realmente lo que estaba en juego, y del lado del respeto irrestricto a la democracia liberal estaban Carolina Toá y Evelyn Matei. Y fue muy claro en decir que para él, Johannes Kaiser y José Antonio Kast están del lado iliberal. Esas son palabras mayores, ya no es solamente un tema de fondo, o sea, digamos un tema de estrategia política o de una manera simplemente de la forma. ¿Coincide con ese análisis del rector Peña? Yo te confieso que tengo una diferencia con Carlos Peña. Yo creo que José Antonio Kast y Kaiser presentan propuestas de acción dentro del marco de la democracia. O sea, están muy lejos de, por ejemplo, la Alternativa para Alemania u otras cosas que yo he conocido. Ahora, sí creo que la democracia es más que someternos a las urnas cada cierto tiempo. La democracia consiste en entender que la vida social se desarrolla entre los distintos, buscando puntos de común unión. La palabra comunidad viene de común unión, o sea, de encontrar puntos en común entre los distintos. Y ahí efectivamente a mí la forma de proceder, el tratarse de manera insultante con el que piensa distinto, a mí me parece que no es tan coincidente con eso. Pero de creer que no van a respetar las reglas del juego democrático, a mí me parece que es un poquito mucho. Ahora, sí te confieso que yo creo que la tarea que tenemos nosotros desde la centro derecha de cara al futuro es cómo empatizamos. Porque tú te haces la pregunta, ¿por qué gana Trump en Estados Unidos? ¿Por qué gana Javier Milei en Argentina? Yo creo que el error que comete un cierto progresismo de izquierda es descalificar a los electores de esos mundos. Decir, mira, esta gente que la engañaron. Yo creo que están equivocados. Yo creo que nosotros tenemos que saber leer cuáles son los vectores que motivan que gente vote por esas alternativas. ¿Qué tan firmes tenemos que ser en el combate al crimen organizado? ¿Qué tan firmes tenemos que ser en el combate a la inmigración ilegal? ¿Qué tan vehementes tenemos que ser con la burocracia estatal abusiva respecto a los más pobres de Chile? Que en eso Kaiser verbaliza un malestar con burocracias nacionales e internacionales que efectivamente tienen un comportamiento muy poco empático con lo que son las grandes mayorías. Y por último también interpretar lo que son la pérdida de los vínculos. Mira, yo como solidario, como persona que le gusta el principio de solidaridad, a mí me preocupa mucho el desarraigo y la soledad en la que estamos inmersos como sociedad, y creo que ese tipo de intuiciones las verbalizan de alguna manera estas expresiones y tienen que empezar a ser parte del vocabulario de la centro-derecha con vocación de mayoría, y te confieso que hasta aquí no han sido lo suficiente. Bueno, y justamente, diputado, usted el tema de los derechos sociales, del estado de bienestar, hizo su tesis doctoral, si no estoy mal, sí, justamente en el tema de que era parte social, sí, del Estado social como parte de una agenda de la centro-derecha, ¿no? Como una parte fundamental. La derecha social ha ido perdiendo voz en Chile ahora porque después del estallido social fue importante, ¿no? De decir, tenemos que ver, tenemos que entender que además de lo delictual, aquí hay un malestar que hay que entender. Sí. Ha pasado el tiempo y la verdad es que ahora se habla de otras prioridades, como es lógico, la seguridad, el crecimiento económico. ¿Pero usted cree que el tema de la desigualdad, de los derechos sociales, se acabó el tema, no es importante, debiera ser parte de un proyecto de derecha? Mire, permítame primero constatar que el tema de delincuencia ha sido tan feroz, especialmente después de la pandemia, que evidentemente ha copado toda la discusión. Pero yo lo que le digo a mis colegas de derecha es que el malestar social de clases medias que demandan más seguridades para hacer de su libertad algo cotidiano, sigue ahí. Yo sostengo, aunque le molesta mucho a algunos exponentes de izquierda, que el Estado social es un concepto de derecha, que surge en la posguerra en Alemania como una respuesta a la pregunta de cómo hacemos que la libertad la puedan ejercer todos y no solamente algunos. ¿Cómo le decimos a un adulto mayor? Mire, usted queremos que sea libre. Bueno, yo para ser libre tengo que tener una pensión que me permita cierta dosis de independencia, de libertad.
¿Cómo le decimos a un enfermo crónico que no accede a un remedio, que es libre, que escoge su vida cotidiana? ¿O cómo le decimos a un padre que es libre de escoger la educación de sus hijos, cuando en la práctica está condenado a los servicios locales de educación? Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que si tú de verdad te tomas en serio la idea de la libertad no es una cosa abstracta para ciertas minorías. La libertad nosotros tenemos que habilitársela a la inmensa mayoría de los chilenos. Y lo que hay detrás de la derecha social, o lo que a mí me gusta decir, la derecha solidaria, es cómo nos hacemos la pregunta en serio de que todos tengan un real acceso a ser libres. No una libertad de papel, sino que una libertad que realmente sea ejercible en el día a día. Y eso supone hacerse la pregunta en serio en materia habitacional, en materia de un seguro único de salud. Yo soy partidario de un seguro único de salud. En materia previsional, tuviste que defendimos la importancia de aumentar las cotizaciones y aumentar la PGU, porque un adulto mayor que tiene una pensión indigna, en último término, me parece a mí que es un adulto mayor que no vive con la suficiente libertad. ¿Para qué decirte, por ejemplo, el tema de educación? A mí me parece que la captura que hemos hecho los sectores populares del país a servicios de educación de mala calidad, al final lo que hacen es privarle alternativas de libertad. Entonces, yo creo que en eso parte del inventario de lo que viene para adelante es cómo desde la centro derecha nos oponemos a algo así como una agenda libertaria que quiere transformar al Estado en una cosa así como ausente de la vida social, en momentos en que la inmensa mayoría de los chilenos necesita un Estado no que los asfixie ni los reemplace, sino que los acompañe en este proceso de poder alcanzar sus libertades. Ahora, usted decía que no tenía duda de que Evelyn Matei iba a pasar a segunda vuelta y que iba a ganar a José Antonio Kast o a la persona con la que enfrente la segunda vuelta. Pero como decíamos, va subiendo las encuestas y hay un cierto ambiente que se está instalando de que José Antonio Kast ya pilló a Evelyn Matei, que él estaría yendo mejor, que lo ha favorecido Johannes Kaiser en el sentido de que es una persona que lo vuelve a él como más moderado, ¿no? Quedando Johannes Kaiser como más extremo, y que Evelyn Matei estaría como media desdibujada o que habría perdido esos atributos de mayor seriedad respecto de él, ¿no? Como de mayor gobernabilidad. ¿Es así o José Antonio Kaiser, a su juicio de diputado, sigue teniendo... José Antonio Kaiser es como José una Antonio mezcla... Kaiser, claro. Eso sería una... O a su juicio, sigue teniendo José Antonio Kast un techo, el techo que tuvo en la segunda vuelta con el presidente Boric y el techo que tuvo en el proceso constitucional que hegemonizó republicano, que es un techo de 44%. Mire, yo lo que creo es que José Antonio Kast está hace bastante rato en una lógica de campaña con piezas creadas por agencias, con un relato construido, y nosotros la verdad es que habíamos esperado ese minuto pensando en terminar la primaria oficialista y recién ahí dar ese paso. Yo creo que en vista del nuevo escenario tuvimos que precipitar esta situación, por eso Evelyn Matei inscribe su precampaña como lo ha hecho, por eso hemos hecho este lanzamiento que es importante para darle forma a la campaña. Y yo siempre le digo a mis amigos, lo importante no es cómo tú partes, lo importante es cómo terminas. Y por lo tanto, yo creo que la tarea que tenemos nosotros en los 6 meses que quedan de campaña, Paula, que van a ser extremadamente largos, es que aquella candidata que se ha mantenido en la posición expectante en las encuestas, darle cuerpo y volver a hacerle la pregunta al electorado de derecha enfrentado a una segunda vuelta con el oficialismo, que yo en eso no me pierdo, yo no me termino de comprar esta idea de que vamos a llegar con José Antonio Kast a segunda vuelta. Ya, o sea, usted no se cree esta idea de la segunda vuelta germano-alemana. Pero si piensa usted que el presidente Boric, con toda la embarrada que tiene, no baja del 25-30%. O sea, el candidato oficialista va a tener un piso de esa naturaleza y por lo tanto yo creo que vamos a pasar a segunda vuelta con el oficialismo y ahí yo le hago la pregunta al electorado de derecha en su casa. ¿Nos la vamos a jugar por un proyecto con vocación de identidad, corriendo el riesgo de perder y darle la oportunidad a la izquierda de tener un segundo gobierno? ¿O nos la vamos a jugar con un proyecto con vocación de mayoría y con capacidad de gobernabilidad, ganándole al candidato a la izquierda? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo creo que hoy día los chilenos ya están un poquito cansados, por lo menos yo veo en mis electores, de los triunfos morales. Yo creo que más bien quieren que podamos conducir el país, no solamente 4 años. Mira, hay otro tema que yo quiero, que se ha dicho poco. Yo creo que la pregunta es, ¿qué coalición está en condiciones de asegurarle al país un proceso de 8, de 12 años? Y yo creo que en eso Chile Vamos ha hablado poco del chasis que hemos podido construir con liderazgos de distintas generaciones para tratar de darle al país un proceso de gobernabilidad. Diputado, a 12 pero no me años, contestó la pregunta. Paula. ¿Tiene 44% o otro techo José Antonio Kast o no, a su juicio? Yo creo que José Antonio Kast tiene un desafío, especialmente con los electores del mundo femenino, que quedó de manifiesto el año 2021, que quedó de manifiesto también en el ¿Sigue teniendo segundo problemas proceso. con las votantes mujeres? Yo creo que tiene un desafío pendiente de cómo logra él superar un umbral que parece ser imposible de superar. Mira,
Yo creo que cuando miro las encuestas no solo me quedo en la intención de voto, yo creo que también es importante mirar los niveles de rechazo. Y hasta aquí yo no conozco ninguna encuesta en que los niveles de rechazo de los candidatos de otras derechas sean lo suficientemente bajos como para pensar que van a ganar en segunda vuelta. O sea, ¿usted cree que la única que gana en segunda vuelta es Evelyn Matei? No tengo ninguna duda, pero mire, más que lo que crea yo, esto es como cuando uno va al doctor. Los exámenes son lo que son, los números son lo que son, y aquí en esta oportunidad los números dan cuenta de que solo Evelyn Matei es capaz de ganar en segunda vuelta. Sí, se nos acabó el tiempo, pero si pasa a segunda vuelta José Antonio Kast con Carolina Toá, si ella ganara la primaria, que también está por verse, ¿usted cree que es posible que Carolina Toá le gane a José Antonio Kast? Yo creo que José Antonio Kast se enfrentó, lo digo en la mejor de las intenciones, con un candidato que dentro de lo que era el inventario de candidatos de la izquierda es el que aparecía como más radical y como menos preparado, y sin embargo le gana a José Antonio Kast por 10 puntos. Yo tengo la impresión que una candidata como Carolina Toá, que tiene mucho mejor preparación que lo que solía tener en esa altura el candidato de la izquierda, está en mucha mejor posición de ganarle a José Antonio Kast. Veremos qué pasa en la elección, diputado. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.